Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de EMS on the Air, el podcast de Omega Capacitaciones, donde hablamos sobre emergencias, formación y experiencias reales en el mundo de la atención prehospitalaria. Hoy tenemos un episodio muy especial porque cruzamos el Atlántico para conversar con Israel López, un técnico sanitario en la ciudad de La Calahorra, en España, quien trabaja en el sistema de emergencia La Rioja Cuida. Vamos a hablar sobre cómo se forma un técnico sanitario en España, cuáles son sus funciones dentro de una ambulancia, cómo está organizado su sistema de emergencias y, por supuesto, vamos a hacer algunas comparaciones con mi experiencia como paramédico en mi formación dentro de la atención prehospitalaria en Latinoamérica, en Colombia, y mi experiencia trabajando en el sistema de emergencia médico en Chile. Así que si te interesa conocer cómo se vive la emergencia desde otro país, otro continente, otra realidad, en este caso la realidad europea, no te despegues porque este episodio está buenísimo. Así que vamos a comenzar, ¿sí? Israel, muy buenos días para Chile, muy buenas tardes para España. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenos días. Pues bien, muy contento, algo nervioso. Ya es mi cuarta así entrevista, pero cruzando el Atlántico la primera. Así que sorprendido y muy agradecido de que me dejes estar en tu espacio un ratito. No. Primero quiero partir dándote las gracias por aceptar esta iniciativa. Quiero contarle a toda la audiencia de nuestro podcast y nuestro centro de entrenamiento en Omega Capacitaciones en Chile que conocí a Israel en las redes sociales por unos videos, por eso lo tenemos acá. Creo que Israel y yo nos parecemos en una cosa muy particular y ustedes sacarán sus conclusiones más adelante, pero descubrí un video de Israel de una manera que defiende muy bien la profesión, ¿sí? Para todos, de técnico en emergencias médicas, de paramédico o de técnico sanitario. Ojalá algún día el mundo tenga un único nombre para la fase prehospitalaria, pero él defiende muy bien la labor y siempre destaca en sus videos lo importante que es esta labor, lo importante que los profesionales tienen que destacarse en lo que hacen. Así que por eso Israel está aquí. Así que Israel, no siendo más, hagamos una charla amigable, hablemos un poquito y contémosle a la audiencia varias cosas. Entonces, Israel, cuéntanos un poco cómo decidiste convertirte en un técnico sanitario, porque creo que esa es la palabra adecuada para tu profesión en España, ¿bien? ¿Y cómo ha sido tu camino profesional hasta la llegada a donde trabajas actualmente? Y nos contarás un poquito que creo que se llama La Rioja Cuida. Cuéntanos, Israel. Correcto. Bueno, lo primero, la terminología para la profesión aquí en España es técnico en emergencias sanitarias. Está así recogido. Y luego nada, pues soy Israel López, tengo 41 años, nací en Madrid y estudié allí, viví allí, vamos, llevo en La Rioja muy poco. Ok, La Rioja, ¿a cuánto tiempo está de España, de Madrid? La Rioja, ¿cuánto tiempo está? Madrid a La Rioja, 3 horas y media, 4 horas. En avión, 50 minutos. También depende lo que uses. Pero sí, ya te digo, nací y viví en Madrid mucho tiempo, 37 años. Y allí me dediqué a la construcción primero, luego me dedicaba a pasar revisiones a los sistemas contra incendios de las empresas y demás. Y aquí en España hubo una crisis económica muy fuerte y en ese momento había mucho paro y poco trabajo. Y decidí formarme. Yo no tenía ni lo más esencial. Aquí en España se llama la ESO, la educación secundaria obligatoria. Y decidí sacármela para poder buscar un trabajo más capacitado. Y ahí la verdad que saqué todo con notas muy buenas. Entonces una profesora me convenció para continuar estudiando y fue la que me ofreció, me ofreció una gama de profesiones y entre ellas estaba el técnico en emergencias sanitarias. La verdad que en este aspecto puedo
ser un poco decepcionante porque no era vocacional desde pequeño ni nada. No sabía ni que existía esta profesión, la verdad. Pero cuando comencé a estudiarla me enamoré y entendí que como a mí me pasaba, esta profesión es muy desconocida a ojos de la sociedad y a la vez es preciosa, vamos, es muy, muy gratificante. Ya no solo va en el sueldo, sino cada aviso que haces, cada intervención es súper gratificante con el paciente. Entonces, pues decidí dedicarme a ello y una vez que terminé los estudios empecé a trabajar de ello y enamorado de la profesión y a tratar de hacernos un hueco de que la gente, la sociedad tenga claro lo que somos y lo que hacemos. Bien, bien. Y qué bueno que tú también expliques que de vocación, ejemplo, en comparación, yo creo que desde muy adolescente también, para nosotros en Colombia se llama bachillerato, que es la secundaria, que es la educación media, ¿cierto? La que tú también hiciste. Sí me pasaba que veía pasar una ambulancia y siempre vivía como, oh, quiero estar en esa ambulancia. Y desde ahí me empezó ese bichito a picar por estar en las ambulancias. Pero tenemos muchas realidades. En la tuya descubriste la profesión y eso también es interesante, ¿bien? Correcto, sí, no, o sea, me pasaba como a ti. Al final, yo creo que todo niño, cuando ve pasar este tipo de vehículos tan sonoros, tan luminosos, pues enseguida. De hecho, yo ahora que trabajo en ello, cuando un niño nos mira, siempre saludo. Me siento como en la cabalgata de los Reyes Magos y les trato de hacer alguna cosa simpática. Sí, ¿no? Pero Uno no sabe sí, si siendo amable detrás de eso incentiva a las futuras generaciones, ¿no? correctísimo, correctísimo. Bien, cuéntame. Pero, o sea, dicho esto de que no tenía vocación, cuando ya de adulto yo decidí dedicarme a esto, mis padres sí me han contado que yo de pequeño, siempre que jugaba a los típicos cochecitos, siempre estaba con el niño Nino en la boca y siempre estaba haciendo que era una ambulancia e iba por las callecitas y tal. O sea, mis padres no se sorprendieron, pero yo no lo recordaba, la verdad, de haber jugado a eso. Bien, bien, bien. Cuéntame un poquito en la formación profesional que llevaste, ¿sí? ¿Qué se necesita para ser un técnico sanitario en España? Es decir, ¿dónde se estudia? ¿Cuánto dura esta formación? ¿Sí? ¿Qué materias o qué temas profundizas durante este proceso educativo? Cuéntanos un poco. Ajá. A ver, aquí cuando terminas lo obligatorio, que es la ESO, que os he comentado antes, la educación secundaria obligatoria, tienes como dos ramas. Puedes acceder a bachillerato, que es un paso previo de 2 años hacia la universidad, o coger un desvío hacia un grado medio. Hay como 2 alternativas de llegar a la universidad. Mediante grado medio, que son 2 años también, después grado superior, y luego puedes acceder a la universidad. Pero claro, solo con el grado medio ya tienes una titulación, tienes una profesión, eres un profesional de algo. Luego con el grado superior, un profesional un poco más. Y luego ya, pues, profesional universitario. Yo, como ya estudié de adulto, la verdad que me enamoré de la profesión, me saqué el grado medio y ahí me quedé. Pero ya te digo, en este caso es un grado medio, una FP, formación profesional se llama. Aquí en España esto de la FP es relativamente joven, no sé decirte los años que tiene, pero a lo mejor tiene unos 20 años y sirvió de mucho para profesionalizar profesiones que antes, a ver cómo te lo explico. Solamente ibas, dejabas el currículum y te enseñaban la profesión, ya sea carpintero, fontanero, electricista, pero con esto de la formación profesional, pues te especializas, tienes unos estudios y ya pues sigues siendo lo mismo, fontanero, electricista, o en este caso técnico en emergencias, pero con una base sólida, con una base de conocimiento sólido ya de entrada. Luego haces unas prácticas y en España con eso ya estás preparado. Con la titulación de FP son 2.000 horas. Eso es importante porque hay gente aquí en España que piensa que esto es un cursillo, 3 meses. No. Son 2 años, son 2.000 horas. Somos el profesional aquí en España, el profesional que más horas de formación le dedica a la emergencia, por encima de medicina o de enfermería. Okay. Somos los más especializados. De hecho, aquí la especialidad
en emergencias ni de enfermería ni de medicina existía hasta hace unos meses y todavía no sé si está muy consolidado. Entonces, ya te digo, eso es importante. Son 2.000 horas, tardamos 2 años en dar esta formación y se pasa por muchos aspectos, tanto sanitarios como no sanitarios. O sea, estudiamos mecánica, que es algo que, bueno, mecánica, digamos, es la asignatura que no queremos dar, porque te metes a la sanidad y quieres dar anatomía, que lo damos, tanto en los 2 años, apoyo psicológico, también muy importante. Pero bueno, la mecánica, luego en realidad no te dejan tocar la ambulancia. Tienes tu mecánico o el servicio oficial y ya está. Ah, Pero perfecto. bueno, Disculpa para que todos nos entiendan. Cuando también me quedo dando vueltas. Cuando dijiste mecánica, te referías a que dentro de tu formación te enseñan la parte del funcionamiento mecánico de una ambulancia. El vehículo, Perfecto, correcto, sí. el vehículo, la Desde operación. el Ok, motor, suspensión, todo, te lo muy enseñan bien. todo. Ok, qué bueno. Muy bien, incluso luego para tu día a día lo que le pueda pasar a tu vehículo personal, pero ya te digo, yo la veo, es la asignatura menos útil desde el punto de vista de que creo que no vas a meter mano ni a reparar la ambulancia ni nada, pero bueno, ya te digo, quitando eso, todo lo demás ya está orientado al mundo sanitario, Okay. la anatomía, dotación, conocer el nombre de cada instrumento que hay en la ambulancia, de todo. El apoyo psicológico, de esto hablo muchísimo en mis vídeos porque creo que es el gran olvidado. Al final tú estás dentro de la ambulancia y tu día a día se va convirtiendo en rutina. Y tenemos que estar siempre muy alerta porque lo que nosotros es algo rutinario, como puede ser una fractura de cadera, para esa persona es un momento único en su vida. Tú tienes que estar a la altura y tienes que comprenderla. Y no puedes estar trabajando como si fuera algo rutinario. Tienes que estar a la altura de las circunstancias que es para tu paciente. Y eso te enseña mucho el apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Esa asignatura me parece clave. Y luego tengo por aquí una chuletilla. Logística también, sí, para tanto montar hospitales de campaña o conocer en incidentes de múltiples víctimas, conocer cómo hacer la noria y demás. Luego, hay 2 asignaturas que se dan en cualquier formación profesional que des, en cualquier grado medio. Una se llama FOL, que es formación y orientación laboral. Esta te enseña a buscar trabajo, a hacer un currículum. Y otra es empresa. Te enseña eso, a crear una empresa y a los aspectos legales de montar una empresa. Esto también te sirve para la hora de recibir tu nómina y demás, pues que tú sepas lo que hay, lo que está bien y lo que está mal. Okay. Atención inicial, esto se da en los 2 años. Es atención inicial en situaciones de emergencia y en el segundo año es atención específica o especial, te lo miro atención sanitaria especial en situaciones de emergencia. Esto es en los 2 años y es lo más, el pilar base de nuestra formación, pues saber dar una asistencia sanitaria, un vendaje, una reanimación cardiopulmonar, una maniobra de Heimlich, todo. Es decir, que en esta fase de asistencia sanitaria lo que haces es meter toda la parte de trauma, toda la parte de reanimación cardiopulmonar y toda la parte de atención médica de urgencias del paciente, situaciones de urgencia médica. Todo eso lo ves ahí. Correcto, en los 2 años. Digamos que el primer año lo combinas con otra asignatura que es anatomía. Te voy a decir el nombre real porque, claro, yo lo llamo anatomía. Anatomofisiología y patologías básicas. Perfecto. Básicamente vas aparato por aparato respiratorio, aparato excretor, el que sea, y sus patologías. Okay. Entonces, esto sí que me parece el esqueleto de la profesión, porque si tú entiendes bien la anatomía, vas a saber no solo la patología que está sufriendo el paciente, sino hacia dónde te va a evolucionar. Y eso es muy importante, anticiparte a lo que le va a pasar al paciente, es muy importante. Así como más asignaturas, evacuación y traslado de pacientes, planes de emergencia, muy importante también, el gran desconocido, pero cada vez que hay un evento multitudinario, pues tiene que tener su plan de emergencia, y si estás como jefe de operativo, tienes que saber elaborarlo.
teleemergencia también para hablar por radio, para tu código ICAO y cómo hablar correctamente por radio. Y creo que más o menos es todo. Compruebo la chuleta, pero sí. Y luego ya la formación en centros de trabajo, que son las prácticas, que son los 3 últimos meses, pues vas a una empresa y estás con profesionales viendo su día a día. Ya sea te puede tocar en urgencias, en básica, en avanzada o en programados. Okay. Que también una parte muy importante de la profesión y posiblemente la menos visible. Los pacientes que le llamas programados son como los diferidos, los pacientes que se ven como por consulta. Eso es. Aquí programado es un paciente que va a recibir a lo mejor una rehabilitación de una lesión que haya sufrido o quimioterapia o, bueno, pues cosas que ya tienen su cita, no son urgencias. Ok. Considero que, claro, cada ambulancia de estas también lleva un técnico en emergencias, pero considero muy importante su labor y parece que es como un escalafón inferior si no estás en urgencias. Y no, me parece muy dura su profesión porque realmente trabajan día a día con pacientes terminales y no es como nosotros que estamos un rato, ellos forman un vínculo emocional con ellos. O sea, estás día a día llevando a un paciente viendo su evolución, si va a salir, si no, y muchas veces les escuchas y hablan de alguien que ya es cercano para ellos, que no ha podido superar la enfermedad y piensas, es muy dura esa parte de su trabajo también. Eso nosotros no lo tenemos, no tenemos ese vínculo con el paciente. Somos un rato en el momento de su urgencia, pero no se crea un vínculo. Israel, te hago una pregunta relacionada con tu estudio. Sabemos que España es muy grande, ¿cierto? Y cuando tú estudiaste en Madrid, tu titulación, ya tu certificado como técnico sanitario, ¿podrías emigrar a cualquier lugar de España para obtener trabajo o estás restringido a algunos lados? ¿O puedes aplicar tu título en cualquier lado de España? Sí, puedo aplicar mi título en cualquier parte de España. Aquí la educación es a nivel nacional. Okay. Lo único que no es nacional es luego la parte sanitaria, que estamos divididos en comunidades autónomas. Eso se entiende, ¿no? Comunidades autónomas. Claro que sí. Vale. Es que digo, no sé si fuera de España se usa ese término. Y cada gobierno de cada comunidad autónoma se encarga de su parte sanitaria. Okay. Entonces, por eso hay tanta diferencia entre un servicio y otro, incluso diferentes dotaciones por la parte sanitaria. Pero la parte de educación no solo vale en España, sino que en teoría vale en toda Europa. En la Aquí Unión ya Europea. me estoy metiendo en terreno porque no sé si sirve, ¿eh? Ya, ok. Porque, por ejemplo, sé que en países como Alemania, no sé si luego al llegar allí puedes trabajar en programados, pero tienes que sacarte algo más, creo recordar. Bueno, luego hay pequeñas cositas, pero en teoría a nivel de la Unión Europea podríamos trabajar en cualquier país. La barrera del idioma sería una gran dificultad. Bien, cuéntame un poquito acerca del sistema de emergencia de España. ¿Cómo está organizado este sistema médico de emergencia, verdad? ¿Cómo se activa? En Chile, si hacemos una comparación, se activa desde un celular marcando el 131. Aquí han unificado ese número. Si hablamos de Colombia, han logrado unificar ese número a 123 y hacen números muy fáciles de recordar. ¿Cómo es esto en España y específicamente cómo es en La Rioja, donde tú actualmente estás? Bien, sí. ¿Qué entidades se involucran en el sistema médico de emergencia de España? Cuéntame un poco de eso. Vale. Bueno, aquí si retrocedemos un poco en el tiempo, había ese tipo de teléfonos, pero para cada servicio. Estaba el 061 para los sanitarios, 091, creo recordar, para policía, y bomberos, la verdad que no me acuerdo. Luego se instauró aquí en España, y creo que en toda la Unión Europea también, es el 112. 112. El teléfono de llamada es el 112. Y ahí ya está englobado tanto policía, bomberos, guardia civil, que son los de tráfico, lo que necesites, y sanitarios. ¿Qué pasa? Que todavía sigue existiendo también el 061. Si tú marcas en tu teléfono 061, te va a mandar a la centralita de ambulancias y puedes hablar con un médico y demás. Y luego ya te digo, cada
cada comunidad autónoma se encarga cada comunidad autónoma tiene un centro coordinador, tiene un receptor de llamadas y se encarga de ello. De hecho, en la comunidad autónoma de La Rioja, donde yo trabajo, tiene una peculiaridad que es muy pequeña, es de las más pequeñas de España. Entonces, yo muchas veces, como estoy tan cerca del límite, la llamada me entra a otra comunidad autónoma y me tienen que redirigir a la mía y demás. Pero ya te digo, es un 1-2. Creo que en América del Norte tienen el 911. Ya, pues efectivamente el 911 o el famoso 911, que viene muy de los Estados Unidos, ¿verdad? Y hay países de Latinoamérica que los han adoptado. Hay 911 en Panamá o en otros países hay 911. ¿Sí? Tengo entendido, pero esto me lo dijeron cuando estudiaba y nunca lo he vuelto a consultar, que aquí en España si marcas el 911 automáticamente te redirige al 112, porque entiende que es alguien que ha venido desde América y quiere hablar con emergencia. Pero de verdad que me ha venido ahora a la memoria de que lo estudié, pero, o sea, que me lo explicaron cuando lo estudié, pero no sé si realmente es. Pero bueno, la teoría es que sí, que también marcando el 911 aquí en España te debería redirigir al 112. Ahí ya tienes trabajo para el próximo video. Te va a tocar ese tema. Pruébalo y me cuentas. ¿Qué sucede cuando un extranjero, de pronto en este caso un norteamericano, está de turista en Madrid o algo y marca 911 a ver si lo redirige? Efectivamente. Bien. Oye, Israel, te quiero preguntar acerca de algo que nos gusta mucho y son las ambulancias, ¿no? Las ambulancias se vuelven nuestras consentidas y ¿cómo son los tipos de ambulancias que existen en general en España? Es decir, en un viaje que hice tuve la oportunidad y veía que tenían simbologías como SBB o SBA y entendía que eran como soportes básicos avanzados. Cuéntanos tú realmente de manos tuyas, ¿cómo están divididas estas ambulancias? Te podría decir que en tres tipos. Primero las de programados, que esas no vas a ver ningún tipo de estas iniciales que tú veías, suelen ser un poco más pequeñas y ya te digo, están más adaptadas al traslado de pacientes, cada uno con su peculiaridad. Hay una que tienen para subir su silla de ruedas, otra con camilla, otros si pueden caminar, pues llevan 6 o 7 pacientes. Estas son, ya te digo, las que hacen programado. Luego están las soportes, que son las que hacen urgencias y emergencias. Exteriormente son muy similares. De hecho, hay comunidades autónomas que son 100% iguales, salvando esas iniciales que tú me comentas. Aquí en La Rioja no. Aquí en La Rioja la avanzada, que ahora hablo de ella, es más larga, es un vehículo más largo. Okay. Ahora te explico también por qué. Como te decía, están programados. Después está soporte vital básico, en el cual van 2 técnicos en emergencias sanitarias. Perfecto. Exclusivamente. ¿Los dos conducen? ¿Los dos conducen o uno conduce y el otro? Depende del servicio. En Madrid, por ejemplo, en SAMUR, sí conducen los dos. Okay. Aquí donde estamos, no. Además, ni siquiera es la misma contratación. El conductor tiene un tipo de contrato, tiene una pequeña incentivo de sueldo y a nosotros que somos técnicos camilleros, se nos reconoce así, no conducimos. Ese es mi caso. También tenemos la peculiaridad de que si quieres conducir tienes que sacarte un carné extra, el carné de camión, porque la ambulancia sobrepasa los 3.500 kilos, que es el límite que te permite el carné de coche aquí en España por lo menos. Entonces necesitas uno más. Así es. Es cierto que en mi servicio, si tienes el carnet de camión, como también en mi caso, también nos incentivan económicamente, porque creo que quieren buscar precisamente eso, que podamos conducir los dos. La verdad que es bastante útil. Yo con mi compañero sí podríamos conducir los dos porque a pesar de que él tiene el contrato de conductor, los dos tenemos un carnet. Pero bueno, no todos lo tenemos. Se está yendo hacia ahí. Como te decía, en Madrid, servicios como el SAMUR sí que pueden conducir indistintamente y creo que se cambian a mitad de guardia. Como te decía, esto es la soporte vital básico y son 2 técnicos. Básicamente atendemos urgencias y emergencias que no requieran de intervención de médico o enfermero, es decir, que no ponemos medicación. Más allá del oxígeno, no se pone medicación.
Y luego están las avanzadas, Okay. que es el vehículo donde van uno o dos técnicos. Volvemos a lo de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas donde va un técnico, un enfermero y un médico. Hay otras comunidades donde van, como es Madrid y La Rioja, donde yo he trabajado y trabajo, que somos dos técnicos, un enfermero y un médico. Me parece, la verdad, que lo óptimo. 4 para una emergencia grave, me parece que se trabaja muy, muy óptimo. Okay. Y luego, aquí en España tenemos un problema con la fuga de talentos. Faltan muchísimos médicos. Estamos muy faltos de médicos. Entonces, también, por definición, una ambulancia con uno o dos técnicos y un enfermero se considera avanzada. Okay. Esto es lo que creo yo, esto es mi opinión personal, hacia donde va el futuro de las ambulancias. Hacia quitar la figura del médico, que lo que más hace es tomar decisiones, y hoy en día la toma de decisiones la puedes tomar telemáticamente. A distancia. Y uno o dos, sí, ahí también. Sí, así es. Ahora te cuento un poco para que termine. Ajá. Sí, ahora hablamos, sí, porque tengo entendido que allí en la figura del paramédico también puede poner medicación. Es la principal diferencia, creo que con nosotros, claro. Así es. Nosotros en este aspecto sí necesitamos al enfermero, pero ya te digo. Y esto es al vehículo avanzado. Aquí en La Rioja, como te decía, es un vehículo que visualmente tú lo ves que es 1 metro más largo, precisamente para eso, para acoger a ese trabajador extra que hay, para darle su sitio dentro y su asiento. Por eso, pero bueno, en Madrid son exactamente igual, los dos vehículos por fuera no los diferencias. La única diferencia entre una básica y una avanzada es si hay dentro médico y enfermero. De hecho, aquí las básicas, si la avanzada está ocupada, nosotros podemos coger de un centro de salud un médico y un enfermero y nos convertimos en avanzada también. Claro. No sé si te ha quedado claro, que Sí, yo me sí. voy por las ramas hablando. No, queda súper claro y creo que la audiencia también te está entendiendo porque nos escuchan personas de todos los países y muchos lugares de Latinoamérica donde también viven esto de ambulancias básicas, ambulancias avanzadas y realmente qué es un personal idóneo para estar dentro de la ambulancia. ¿Bien? Sí, sí, sí. Y quiero contarte algo y esto para que sirva de comparativo en esta charla, ¿sí? Que ejemplo, lo de las licencias de conducción, ¿verdad? Quiero contarte que mi historia en Colombia era que los servicios prehospitalarios en Colombia hace muchos años emigraron a que los servicios médicos de emergencia privados, ¿sí? Lograron ir eliminando la figura del conductor en todo sentido. Ya no era tan práctico la contratación de solo un conductor. Entonces Ajá. nos obligó en ese tiempo a que todos los que éramos paramédicos y no teníamos la experiencia en la conducción y adquirir el carné, como tú dices, de una licencia de ambulancia o lo que le llaman una licencia profesional, requería que tuvieses que tener mínimo 2 años de experiencia en la licencia de vehículo particular primero, antes de solicitar la de ambulancia, nos obligó a un proceso de revalidación hasta que todos conducíamos. Yo conducía ambulancia, ¿verdad? Mi ambulancia, teníamos varias, en ese caso Mercedes Sprinter, en la ambulancia avanzada en el servicio que llegué a trabajar, teníamos Hyundai H100, bueno, teníamos distintos tipos de vehículos, pero obligó a que tuviéramos el rol. Y mira que traía muchas ventajas para las empresas. Una, ¿sí? Eh, Económicamente y logística es muy importante. A diferencia de Chile, siempre les digo que en Chile solo ahí está la figura del conductor y pasa lo mismo que te pasa a ti. El contrato de ellos es diferente al contrato mío, ¿cierto? Del paramédico a un lado es un tipo de contratación y el contrato del conductor. Quisiéramos que fuéramos lo mismo y en algún momento países como Chile y varios lugares de Latinoamérica emigren a eso. Y pasa que muchos de mis compañeros que son conductores en Chile estudian la carrera de paramédico, ¿sí? Y se convierten en paramédicos, pero tendrían que salir del contrato de conductor y pasar al otro contrato. Entonces, en algún momento no está eso cerca, pero eso trae muchos beneficios a todos los de Latinoamérica y el mundo. Piensa que tú dijiste algo importantísimo y es cambiar de guardia a mitad de turno. Entonces, conducir es agotador. Y si tú tienes una
una jornada de conducción menor, que no te toque un turno de 24 horas y te toque solo conducir 12 y tu compañero haga las otras 12, puede traer grandes beneficios. Y en muchos casos hemos notado que en la intervención, ¿sí? El que tengas la posibilidad y que cualquiera tome la decisión de mover el vehículo de emergencia es fundamental, ¿no? Sí. Vemos el modelo americano, dos paramédicos avanzados, los dos conducen, ¿sí? Y sus ambulancias están basadas en eso, en uno interviene, los dos intervienen, cuando estabilizan al paciente, se pasa uno adelante y conduce la ambulancia hacia el hospital. Ese es el modelo americano. Y tú tienes un modelo que voy a dar mi opinión. A mí me preocupa cuando tú me dices que tienes 4 personas dentro de la ambulancia, ¿sí? Wow, yo te diría lo siguiente, si yo fuese el director médico de ese sistema, ¿cómo sostengo económicamente un sistema donde le tengo que pagar a 4 personas una jornada laboral? Y te voy a contar que ese modelo lo vivió Uruguay o Paraguay con una empresa que se llama EMI, Emergencias Médicas Integrales, y ese modelo emigró a Colombia. Estoy hablándote del año del 2002, 2004, 2005 aproximadamente, y eso fue insostenible, porque pagarle a un médico, un enfermero y un conductor dentro de la ambulancia era insostenible, no duró mucho ese modelo, y el modelo emigró a tener conductor paramédico médico, porque era más económico pagarle a un paramédico que estaba a cargo de un médico que pagarle el sueldo a un enfermero. Entonces, cuando tú me cuentas que tienes 4 sueldos dentro de la ambulancia, eso es insostenible para un sistema, te cuento. Y te hablo desde mi ámbito de administrador de empresas. Eso es insostenible. No sé cuántos de esos modelos tienen. Es una problemática que se está viendo aquí en España, además. La gran mayoría de comunidades autónomas externalizan el servicio, es decir, contratan a una empresa privada para dar el servicio. Aquí, Claro. bueno, dentro de que hay funcionarios que trabajan para el Estado, como en Madrid, SAMUR o SUMA, somos solo 2 comunidades autónomas las que éramos de empresa privada y hemos pasado a pública. Pero claro, ¿qué empresa privada con la crisis que hay ahora de médicos puede conseguir un médico cuando los sueldos en la empresa privada siempre van por debajo de la pública? Es que no es sostenible. No, eso De está. igual manera, las empresas privadas tienen mucho peso en el país y los empresarios privados están más a favor de que se vayan aumentando nuestras competencias por lo que tú mismo comentabas, porque es mucho más rentable para ellos tener dos técnicos o 2 paramédicos o como le queramos llamar, que contratar médico y enfermero, que son unos sueldos mucho más elevados aparte, ¿sabes? Totalmente. Y cuéntame una Luego, cosa, cuéntame una cosa ahí respecto a tus médicos. ¿Tus médicos solo son médicos titulados en universidad que van a la ambulancia? ¿O estos médicos realmente sí reciben entrenamiento prehospitalario? eh, Te hice una pregunta difícil, ¿verdad? me puedo meter en un lío. O sea, aquí tienes que sacarte la carrera de medicina y aparte algo que llaman el MIR, Ok, que es algo que sin eso no pueden ejercer. ok, Pero con esto, o sea, lo que tiene cualquier otro médico, legalmente podría trabajar en la ambulancia. Es cierto que, bueno, cada profesional tiene una responsabilidad y se forma en el ámbito en el que trabajan. Y como te decía antes, se está sacando ya, creo que se ha sacado en enfermería la especialidad de urgencias, que antes ya, no, y en medicina tampoco existe el urgenciólogo como tal. Entonces, vamos también hacia esa especialidad, porque en urgencias hospitalarias pasa lo mismo. Pues son médicos, pues no están especializados en las urgencias, más claro, allá de lo que cada profesional se quiera especializar, pero sí, ya pagándotelo de tu bolsillo, me refiero. bien. Pero sí, en resumen, en la ambulancia puede entrar un médico sin ninguna especialidad. Bien, y sí te cuento que si hago la comparación con Colombia, solo eran médicos generales con énfasis en algunos programas de atención prehospitalaria como reanimación, ACLS, BLS, PHTLS, ¿sí? Pero si hablamos de Chile, en este momento el servicio de ambulancia, de intervención avanzada,
que está en el SAMU, donde trabajo, tiene un médico, pero sus médicos son emergenciólogos, es decir, aparte de médicos, han hecho su carrera de especialización de emergencia. Entonces, piensa que más salario, más costoso, ¿sí? Y no encuentras muchos emergenciólogos que quieran ir a vivir la atención prehospitalaria, que es otra vida, totalmente al de estar dentro de la estructura hospitalaria como emergenciólogos. Sí, sí, es muy distinto. Pues me parece un sistema, vamos, quiero pensar que vamos hacia allí porque me parece mucho mejor. Dentro de que todo lo que sea estar especializado es mejorar el servicio. Okay. Pero no sé, pero ahora no lleváis médico vosotros. Bien, mira, vamos a hablar de la realidad de Chile. La realidad de Chile está dividida actualmente el servicio prehospitalario de emergencias del gobierno. El 131 está dividido en tres. Las ambulancias M1 son las ambulancias básicas, ¿verdad? Donde llevan un conductor y un paramédico. Bien. Las ambulancias avanzadas, dime. Perdona, el conductor no es paramédico. No, y podría serlo, pero su contratación es de conductor. Vale. Algún día ojalá cambie eso para el país y beneficie a todos los conductores que han evolucionado, digamos, han estudiado hacer, porque sería maravilloso que les pagaran más y les reconocieran su conducción, sí, que tiene una responsabilidad muy grande, y ser paramédicos. Bien, pero su formación es muy buena. Hacen BLS, hacen programas de entrenamiento, entonces son tu gran ayuda, es decir, trabajas como partner con ellos, a pesar que en la carrera pues no es así. Las ambulancias M2 están basadas en ser avanzadas, y en las ambulancias M2, en la mayoría del país, hay algo que le llaman modalidad híbrida, que sería un conductor, un paramédico y un enfermero. Bien, este enfermero puede reemplazarse por otras carreras, como kinesiología o matrón. Es un poquito difícil de explicar, ¿sí? Para que lo entiendas, el gobierno ha colocado una figura al que le llama reanimador. Reanimador es una figura, no es una carrera, no es una carrera universitaria. Ajá. La carrera universitaria es ser enfermero. En un momento, esta figura de reanimador se suple con 3 carreras. O eres enfermero o eres kinesiólogo. El kinesiólogo, si conoces la palabra, es la persona encargada de terapia respiratoria o terapia física. ¿Sí? Ok. Y el matrón, que sé que España también usa la palabra de matrón, la persona especialista en atención de partos, ¿verdad? De urgencias, esto. Pero actualmente la mayoría de esta plaza se está llenando con enfermeros, ¿cierto? Entonces, los reanimadores son enfermeros. Entonces, tienes un enfermero titulado profesional, tienes un paramédico y tienes un conductor, que todos los procedimientos avanzados están protocolizados y autorizados a distancia por un médico. ¿Puedes entubar? Sí. ¿Puedes pasar este medicamento? Sí. ¿Puedes poner este marcapasos? Sí. Todo sí, a distancia, en una autorización médica de un médico emergenciólogo en el centro regulador del equipo, ¿cierto? Y la ambulancia M3, M1, M2, M3 es la ambulancia medicalizada, donde la figura es un conductor, un paramédico y un emergenciólogo. ¿Bien? Ajá. Entonces, hay ambulancias avanzadas M2 en algunos lugares de Chile, ¿sí? Y también en Santiago, donde la figura es 2 enfermeros reanimadores y un conductor. De esas no quedan muchas. Yo siempre he dicho que son más costosas, siempre ese es mi punto de vista, pero históricamente también se han usado como un modelo escuela. ¿Cómo formas a los futuros reanimadores? Lo colocas con un enfermero de experiencia y vas formando al segundo, ¿cierto? Y hasta que ya lleva la experiencia y queda suelto o queda libre para ir trabajando en prehospital. Ese es el modelo que tenemos actualmente acá. Entonces, sí es diferente a tu modelo. Pero, ¿y en los M2, cuál es la diferencia entre un enfermero y un paramédico? Bien, técnicamente. A la hora de trabajar, ¿qué roles tenéis cada uno?
Bien, es súper importante eso porque ahí nos metemos en la legislación, en la parte de ley del país. Y en la parte de ley del país te das cuenta que efectivamente, sí, todo el procedimiento, a pesar que está el enfermero, todo está basado en la autorización médica, ¿sí? Y eso es algo que hay que entenderlo siempre, y es que el, el enfermero toma decisiones de administrar medicamentos, secuencia rápida de intubación, entuba, conectar un ventilador, el marcapaso, hacer transporte crítico, todo lo que tú quieras avanzado se hace. ¿Por qué? Porque hay un ente que es un médico a distancia autorizando y vigilando todo el procedimiento. Entonces, sí, podemos decirlo así, la persona encargada de la tripulación es el enfermero. Él siempre va a ser la persona encargada porque él es el que tiene el título universitario. El paramédico va a tener un título técnico. Al tener un título técnico, pues no va a hacer los procedimientos avanzados. Asiste los procedimientos avanzados. Entonces, dentro del proceso, el paramédico es la mano derecha del reanimador, ¿cierto? Ajá. Es quien prepara rápido los medicamentos, asiste, ¿verdad? Estamos a la par en reanimación. En reanimación, en una CLS, en una reanimación en la escena, somos tres, un conductor, un enfermero y un paramédico. Entonces, las funciones de los tres es muy limitada de que colaboramos los tres en todo, como desde obtener el acceso vascular, desde preparar los medicamentos, desde desfibrilar, desde poner los parches para marcapasear. Nos toca divididas las funciones, ¿verdad? Pero siempre un procedimiento avanzado está verificado por alguien que es en una titulación mayor a ti, en este caso el reanimador. Ujú. Ajá. Y ahora entonces me surgen otras dos preguntas. Entonces, en la diferencia entre el M2 y el M3 es que el M2, digamos, necesita autorización Telefónica. y eso no está protocolarizado. Es decir, paciente en parada, le administro X adrenalina. Todo No, está protocolizado. No, todo está protocolizado. Ya existe un Pero protocolo. necesitas línea directa con el médico en todo momento. Sí. Quiero decir, ¿qué Sí. ocurre si estás en un sitio que no hay cobertura? Entonces, como está el protocolo avala el quedarse sin comunicación directa. Ok. ¿Ok? Entonces, eso es algo que yo siempre, a mí me preguntan en todos los cursos, oye, estoy aprendiendo esto en PHTLS y esto lo puedo hacer yo, es muy avanzado. Yo les digo, es que no es que lo hagas tú. El que firmó ese procedimiento es el director médico de tu institución. Voy a colocar un ejemplo y creo que en eso tal vez somos muy iguales y es que, ¿quién avala que en tu institución La Rioja Cuida le puedas colocar un acceso vascular a un paciente que tal vez encontraste deshidratado? ¿Quién avala que tú tomes una aguja y la coloques para hidratar a un paciente? Entonces, alguien diría, no, yo por ser enfermero o yo por ser paramédico o técnico sanitario. No, en tu Roja La Cuida debe haber un protocolo, ¿cierto? Que un director médico firmó y avaló. Y el director médico se basó en las guías ministeriales de salud de España para seguir el lineamiento de qué hacer con un paciente deshidratado. Estamos bien hasta ahí. Entonces las personas creen que son sus títulos quienes deciden y no son sus títulos, son los protocolos que firma un director médico quien asume la responsabilidad. El médico ante todos los países es el máximo ente de la jurisprudencia legal. Eso estamos claros. ¿Te pasa igual? Sí, hombre, dentro de que nosotros como técnicos no podemos colocar una vía ni ningún acceso venoso. De hecho, hasta a día de hoy todavía hay controversia para hacer una simple glucemia, porque ya el hecho de romper la capa de la piel, por decirlo así, ya suponía un intrusismo laboral. Entonces, en ese aspecto nos queda mucho camino comparado con vosotros. Sí, pero igual te puedo contar cosas que son diferentísimas. Ejemplo, te acabo de decir que estoy vigilado en el proceso avanzado, pero te voy a hablar del básico. Si yo estoy en el básico, yo coloco accesos vasculares y administro glucosa al 30%, un medicamento endovenoso, ¿sí?
coloco oxígeno, pues un medicamento, bien, tengo un DEA, defibrilo y reanimo. Entonces la pregunta siempre es, entonces el paramédico sí hace algunos procedimientos avanzados basados en los protocolos, porque la ambulancia básica tiene un protocolo para atender la hipoglucemia o la baja de azúcar y es con autorización a distancia central. Acabo de encontrar un paciente con un hemoglucotest de 30 miligramos por decilitro, ¿sí? Voy a administrar tanto de glucosa al 30%. Y autorizado, lo administro, queda registrado en la ficha, pero estoy administrando, ¿sí? Entonces, el paramédico sí termina aquí haciendo funciones que podríamos simplemente decir que son avanzadas. Estamos pasando un medicamento a la glucosa, pasar oxígeno es un medicamento, colocarle los parches del DEA en el pecho y desfibrilar a un paciente es un procedimiento avanzado. Sí. Me viene a la cabeza una situación que se puede dar aquí en España y es que enfermería defiende sus competencias y no quiere, obviamente cada uno defendemos nuestro nicho, sí. No quiere que nadie entre. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir que yo como básica vaya a un colegio y me encuentre a un niño diabético conocido, insulino dependiente, que se encuentra con una hiperglucemia y que necesita insulina y yo no puedo ponérsela como sanitario. Pero cuidado, su profesor, su maestro de lengua, tiene un protocolo para... O sea, puede ser que tú llegues como ambulancia y digas, hay un profesor en la sala que me parece tercermundista, de verdad. Sí, o sea... Mira, tú estás colocando un protocolo. Ahí me puedes decir, mira, te voy a colocar ejemplo. 3 protocolos que son altamente avanzados, que para los norteamericanos son muy básicos. Y es que si tú tienes un botiquín en los pasillos de un colegio norteamericano, tal vez tengas glucagón, tal vez tengas EpiPen, ¿sí? Y si tu niño tiene una reacción anafiláctica, pues le colocaste 0.3 miligramos subcutáneos en el disparo del EpiPen y se lo colocó un profesor. Eso es un procedimiento avanzado, pero son los procedimientos del primer respondiente. Y tú me estás diciendo, si este niño está ahí y tiene indicaciones de su médico de cabecera donde dice que abras la cajita del glucagón y se lo administres porque es la manera de salvarle la vida, tú lo estás diciendo, el paramédico no lo hace, el técnico sanitario, pero el profesor lo hace. Lo puede hacer, tiene autorización, pero nosotros se supone que no. También déjame decirte que, o sea, luego en la realidad, si lo tienes que hacer, lo haces. Obviamente, claro. Tu paciente está por encima de todo y no hay ninguna jurisprudencia de ningún juez. Sí hay denuncias, porque al final el colegio de enfermería pues no quiere que eso ocurra y se denuncia. Pero claro. Ningún juez ha condenado a nadie que haya salvado la vida o haya mejorado el estado del paciente. Es decir, si tú sabes lo que hay que hacer y lo haces bien, ningún juez, hasta ahora no hay jurisprudencia de que te vaya a condenar a nada. Pero es lo que te hablaba antes. Al final, cada enfermería protege su trinchera, medicina protege su trinchera, nosotros protegemos la nuestra y al final el perjudicado de esta guerra es el paciente, yo creo. Porque si algo urge y yo tengo que esperar a un enfermero para algo tan básico, es que algo no está funcionando en el sistema, ¿sabes? No, Israel, creo que esta conversación va a tener episodio 2 y episodio 3 porque ahí salimos tocando temas que son muy difíciles, pero qué interesante que podamos tocarlos porque es la realidad que se vive en el ámbito prehospitalario en varios países. Te quiero hacer una pregunta volviendo a la entrevista y centrándonos. Algo muy importante y es que ¿cómo es reconocida la profesión del técnico sanitario en la valoración en España? Hablamos de cómo los ve la sociedad, cómo los remuneran económicamente, ¿sí? ¿Cómo te sientes tú en eso, Israel? Pues también nos queda un largo camino. La sociedad aquí en España nos ve como tú has descrito vuestro servicio, que el conductor de ambulancia es un mero conductor, no tiene ninguna formación sanitaria y la verdad que choca mucho. Yo siempre digo lo mismo. Si tú, cuando viene el camión de bomberos,
no te cuestionas que el que conduce no sea bombero. Sí, Igualmente el policía. No te cuestionas que el que conduzca sea policía. No es el conductor del policía ni el conductor del bombero. Pero en nuestra figura la sociedad piensa que sí, que solo conducimos y como poco más que no nos bajamos ni de la ambulancia, ¿no? Si solo condujésemos no haría falta. Y no, queda mucho camino. De ahí que yo creara mi canal de TikTok para dar visibilidad a la profesión y que la gente entienda, porque también nos encontramos muchísimo con llegar a una intervención y que nos digan, ¿quién es el médico? Y cuando decimos no hay médicos se crea un conflicto. Entonces, ¿para qué vienen? Bueno, pues si yo tengo que explicar ahora en mitad de la urgencia cuál es mi figura y para qué acudo, estamos perdiendo tiempo. sí, Entonces, claro. creo que es importante que la sociedad entienda lo que somos y lo que hacemos. Bien. Poco a poco yo sí creo que la sociedad va entendiendo lo que somos, ya sea por divulgadores o porque cada vez conforme pasan los años, hay más técnicos en emergencias, entonces casi todo el mundo conoce a alguien que se dedica y ya se va dando a conocer esa figura. Pero todavía falta mucho y no, lo que no se conoce para nada es lo que podemos y no podemos hacer y hasta dónde podemos y no podemos llegar. Eso, Ok. eso no lo conoce la sociedad. Y la parte de la remuneración económica, ¿cómo es? Pues también, claro, como te comentaba antes, depende de cada servicio y cada comunidad autónoma. Nosotros acabamos de pasar de ser privados a públicos. Ok. Y no te voy a decir que me haya doblado el sueldo, pero la diferencia de sueldo ha sido abismal, ha sido de 700 euros aproximadamente. O sea, una equiparación a trabajadores públicos de aquí de La Rioja que estábamos muy lejos. Entonces, es que hay muchísima disparidad en respecto a sueldos. Te puedo decir que un técnico de SAMUR cobra más que muchos médicos de cualquier otro servicio. Entonces, ¿Cuánto hay podría estar ganando un técnico de SAMUR en Madrid, en euros? eh, sin estar seguro, remarco esto, creo que entre 2.200 y 2.400 euros. Wow. El técnico sanitario. Ok. El Bien. técnico de emergencia sanitaria. Que puede ser lo que gane un enfermero o un médico en cualquier otro servicio. Aquí nosotros ya estamos los conductores en torno a los 2.000 y los que no conducimos quedamos cerca de 200, 300 euros por detrás, 1.700, 1.800. Ah, ok. Pero ya Entonces tú lo mejoraste y tu promedio salarial mensual es algo así como 1.700 euros. Promedio. correcto. Yo te No. puedo enseñar nóminas de la anterior empresa privada y 1.100. Ok. Es un Me cambio escriben, bastante grande. yo tengo comentarios en redes de gente que no llega a los 1.000 euros, que es algo que roza la ilegalidad, porque aquí se va subiendo cada año el sueldo mínimo interprofesional, porque la vida está subiendo a ritmos vertiginosos. Entonces, ya no es lo mismo lo que podías comprar antes con 1.000 euros, a día de hoy Sí. no te da para nada, casi ni para una vivienda. Sí, Entonces, ese se tema habla de de 900. ese tema de los sueldos es difícil, hay veces de compararlo en cada país, podemos darnos cuenta y los que ven las noticias han visto cómo Europa, en general España, en los últimos años ha tenido esta crisis de las bienes raíces donde pagar el arriendo, ¿verdad? Es mucho más caro y eso también hace que un técnico sanitario pueda decir, yo me gano tanto, pero si más del 50% o más de eso se va a ir en pagar un arriendo, es decir, hace que los salarios sean bajos. Pues mira que cuando uno los compara, tú hablas de 1.700 euros. He tenido la oportunidad de algunos técnicos en emergencias médicas básicos en los Estados Unidos tener sueldos mensuales que rondan también los 2.100, $2.000. Ahí hacemos un comparativo casi a 2.000 euros, una cosa así, pero los de Latinoamérica son muy bajos y muy tristes. Yo te puedo colocar ejemplos como en Colombia, tal vez un técnico en emergencias médicas, un tecnólogo en atención prehospitalaria podría rondar 500 a $600. Eso es su valor mensual, ¿no?
Tal vez me equivoco en un poquito más, un poquito menos, pero ese es el promedio que va a rondar. Y si me lo preguntas para Chile, un paramédico en Chile está rondando los 800 euros también. Estamos hablando de Ajá. aproximadamente eso para colocarlo, ¿sí? 800.000 pesos chilenos, 800 euros mal contados. Estoy haciendo un cálculo rápido, ¿sí? Pero El pensamiento de la audiencia española por lo menos va a ser, vale, pero ¿y cuánto cuesta vivir allí? Porque aquí por claro. 500 euros no tienes, ya no te digo una casa, en Madrid no tienes una habitación que alquilarte. ¿Eh? Así es. Sí, no, realmente en Chile, a pesar que es costoso, te puedo decir que el arriendo de un departamento podría rondar, y enójense si se van a enojar, pero podría rondar entre los 300 a 400 euros o un poquito más, ¿cierto? Pero con eso Ajá. te estoy diciendo que también el paramédico en Chile puede gastarse el 50% de su valor en arriendos. En Colombia se están ganando, sí, los 500 a 600 dólares, pero eso se va a gastar $250 en arriendo. Entonces nos pasa muy parecido en toda Latinoamérica, Europa o Norteamérica, que el gasto se va aumentado y se lo consume el 50%, la vivienda o la alimentación. Y es muy separado el valor que tú ganas hoy en La Rioja al que gana un enfermero. ¿Lo duplica? Aquí ¿Lo triplica? no, ni mucho menos. Cuéntame. No, o sea, te doy mi palabra que no sé lo que vale, lo que gana un enfermero, pero tiene que rondar también entre los 2.200, 2.400, o sea, conforme al conductor no hay tanta diferencia. Mira, te cuento una anécdota rápida. Yo tengo una compañera enfermera que trabaja en la universidad dando enfermería y me dijo, Irra, ¿por qué no te metes a enfermería? Que cumples el perfil, tal. Y yo le dije, no considero que sea una mejora laboral a día de hoy. Hay una mejora salarial, pero si tú ves mis funciones con las que yo estoy encantado y luego ellos que tienen que hacer noches en el centro coordinador, moverse por toda la comunidad autónoma, yo tengo mi vehículo y de ahí no me sacan. Por lo poco más que ganaría, no No me interesa. compensa. Que me van a caer todos los haters enfermeros que tengo en redes ahora encima, ¿eh? Sí, Pero es no. cierto que no lo considero ahora mismo una mejora ser enfermero. Mira, Posiblemente, claro, nuestra reciente subida de sueldo posiblemente a corto plazo conlleve a que ellos también tengan una subida. ok. Quiero confiar. Al final tiene que haber una diferencia y un aliciente en tener una carrera universitaria frente a un grado medio. Pero Sí, a día de hoy no merece la pena, bajo mi punto de vista. y realmente, si hago un comparativo, acá se ven tres, tres valores salariales muy diferenciados. El del técnico, ¿cierto? Podemos decir que casi el doble el del enfermero, ¿sí? Y un poco más el del médico, basado en el del enfermero. Entonces, va a depender, como tú dices, de cada servicio, si el servicio es privado, si el servicio es público, bien, pero para todos los seguidores, no se disgusten con nosotros si nos equivocamos en un precio o en un valor de uno a otro. Ese no era el objetivo igual de esta conversación, sino conocer estas realidades que está viviendo Israel y que también vivimos de este lado de, del continente. Bueno, Israel, creo que esta va a ser mi última pregunta para que nos vamos alineando en centrar esta charla que está muy buena y como te dije, tienes que aceptar el episodio 2. Es que le des un consejo a todos los aspirantes, que tú tienes muchos seguidores en España de técnicos sanitarios o futuros técnicos sanitarios, ¿qué consejo les puedes dar a los que quieren seguir esta carrera en España para ser técnicos sanitarios? ¿Sí? ¿Y qué consejo les das para trabajar en los sistemas de atención prehospitalaria en España? ¿Qué consejo les puedes dar? Hombre, primero yo hago mucho hincapié en que no tienes que ser muy consciente de que es una profesión que está viva, que lo que ayer aprendiste hoy a lo mejor no vale, que los procedimientos varían, las últimas recomendaciones médicas, entonces no puedes dejar de formarte nunca. Y si estás estudiando para ser técnico en emergencias, tienes que tener claro que estás adquiriendo una base, pero no es como cualquier otra profesión que te la sacas y se acabó.
tienes que estar en continuo reciclaje porque considero que es lo que diferencia a un buen profesional de un mal profesional. Cuando tú notas trabajando cuando alguien está haciendo una técnica que ya está obsoleta, que eso ya no se hace, que está incluso desaconsejado. Antes el collarín se ponía en todos los casos, ahora ya hay unos parámetros. Entonces, eso, sobre todo, tener claro que no se dejan de formar, no te dejes de formar nunca, no pierdas la curiosidad, que te protejas mucho contra el síndrome de burnout o el quemado, porque aquí es una de las profesiones donde más burnout hay, por lo menos aquí en España. Y si estás pensando en emigrar para acá, pues ármate de paciencia porque homologar un título es muy largo, muy costoso, no siempre se consigue. Incluso hay veces que a la gente que viene le sale mejor sacarse el técnico aquí, apuntarse a una escuela aquí, sacarse el técnico porque tardas menos que en lo que es mover la burocracia y si es que se consigue, ya te digo. Así es. Bueno, Israel, muchas gracias por haber aceptado y sacar tu tiempo y contarle a toda la audiencia de Latinoamérica, de España, de todos los lugares que te siguen a ti, que siguen a Omega Capacitaciones, estas experiencias, estas charlas me encantan muchísimo. Así que, bueno. Y así cerramos este episodio lleno de aprendizajes y reflexiones sobre el trabajo en la emergencia desde una perspectiva internacional. Estamos hablando desde Europa y estamos hablando desde Sudamérica. Muchas gracias a Israel López por compartir su experiencia y mostrarnos cómo funciona el sistema de emergencia en España, en especial desde su rol tan importante y que admiro y destaco, que es el del técnico sanitario. Y si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con todos tus colegas, compañeros de trabajo y con quien creas que puede inspirarse o aprender algo de esta información tan valiosa que nos entregó Israel. ¿Sí? Síguenos en todas nuestras cuentas, Spotify, en YouTube, en Instagram y por supuesto voy a dejar durante todo el video, pudieron ver las cuentas oficiales de Israel para que lo sigan y tiene un contenido muy interesante. Así que siempre en este canal, un canal creado para todos los profesionales de la salud, donde hablamos del mundo prehospitalario. Soy José Daniel Justi y esto fue IMS on the Air y nos escuchamos en el próximo episodio.